Muy, pero muy buenas tardes. Los saludo. Es un gusto tenerlos aquí. Saludo a Federico Bonazo, músico, escritor y analista. Salud. Salud. Salud, qué lindo saludarlos. Arturo, Tere, Marta Olivia, audiencia de Astillero. Gracias. Arturo Cano, reportero, cronista de La Jornada. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta Olivia, Federico, Teresa. Gracias a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos. Sí, voy a cambiar aquí el orden tantito, si me lo permiten, porque Tere la semana pasada fue al último, ¿verdad, Tere? Al último, y sí, ahora sí, para guardar la equidad, vamos a mover acá, ándele, vamos a quedar así, y vamos a hacer. Hola, Federico, hola. Cuando yo voy al último tiemblo, porque ya no me queda qué decir. Tere Rodríguez de la Vega, bienvenida, buenas tardes, socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y panelista en la Mesa Roja de Pie de Página. Buenas y nubladas tardes acá en la Ciudad de México, no sé dónde tú andas, Marta Olivia. Sí, por acá por Tamaulipas, pero fíjate que estamos bien contentos, bueno, con unos calorcitos sabrosos que han llegado a los 44, 45 grados, pero pues preparémonos todos porque ya se está formando el primer ciclón tropical Alvin y bueno, está frente a las costas de Guerrero, entonces preparémonos, a veces es necesaria esta lluvia, pero a veces sí nos hace un poco temblar. Gracias, Tere. Ahora sí que empezamos con Arturo Cano, ¿sí? Arturo Cano aquí para seguir el orden. Uno de los temas relevantes es los retos de esta elección judicial que es el próximo domingo 1 de junio. ¿Cuáles podrías enumerar, Arturo Cano, que es el principal obstáculo, reto para esta elección histórica? Bueno, tengo para mí que reina la confusión, las señales encontradas, que hay escasa claridad sobre cómo llevar a cabo el voto este domingo. Por un lado, por la gran cantidad de cargos que están en juegos, por la complejidad misma del poder que se está reformando o cambiando mediante esta vía electoral. He podido conversar los fines de semana recientes, andando en la calle, en las plazas públicas, pues con gente que anda promoviendo algún candidato o candidata, y ellos mismos no tienen mucha claridad sobre cómo informar a la gente sobre quién votar, lo que ha dado lugar a este tema de los acordeones, que va a ser una de las cosas que seguramente van a marcar la elección, la manera en que se lleva a cabo esta elección. Si uno da un repaso a esta realidad que se ha observado en los días previos en las plazas públicas, y también lo que vemos en las redes sociales, pues diría que este ejercicio, por su carácter inédito, por ser la primera vez que se va a elegir a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras, pues va a enfrentar muchas dificultades, y la principal, desde mi punto de vista, pues es convencer a la gente de que acuda a votar, de que participe en esta elección. Es muy curioso que mientras las encuestas, las que se han divulgado en estos días ya muy próximas a la elección, señalan que más de 7 de cada 10 ciudadanos están a favor de la elección del Poder Judicial, de un cambio señalan que era necesario este cambio. Esa cifra muy alta no se corresponde con quienes plantean que irán a votar. De ahí los cálculos de diversos voceros partidistas y de autoridades electorales, en el sentido de que calculan una votación de entre 15 y 20%. Esta elección, si algo bueno va a dejar, yo no estoy seguro de qué nos va a dejar en los perfiles de los nuevos juzgadores, pero si algo bueno va a dejar es que puso a uno de los poderes de la República bajo la lupa.
gracias a esta elección, pues está entendiendo en muchos ámbitos de la ciudad para qué sirve un juez, cuál es su diferencia con un magistrado, cuál es el trabajo de las ministras y ministros. También nos ha servido para darnos cuenta o para que nos quede claro de que los comités encargados de seleccionar los perfiles pues no hicieron un trabajo que podamos calificar de pulcro. En la medida en que han ido saliendo los perfiles de decenas de candidatas y candidatos con trayectorias muy cuestionables, muchos de ellos incluso ya trayectorias dentro del Poder Judicial, como juzgadores, han sido exhibidas juzgadoras y juzgadores que han liberado delincuentes, que han torcido la ley para favorecer personajes. Bueno, pues eso nos ha permitido discutir esos perfiles, poner en tela de juicio nuevamente los perfiles de las personas que aspiran y algunas que ya están en el ejercicio de sus cargos y que aspiran a continuar ahí. Y nos ha permitido también la divulgación de información o de detalles de las trayectorias de esas personas para confirmar por quiénes no vamos a votar, al menos en mi caso. No estoy muy seguro todavía de cuál será el sentido de mi voto, por ejemplo, para ministras y ministros, pero estoy plenamente seguro de que no votaría nunca por un perfil como el de Yasmín Esquivel, por plagiaria y porque ha hecho del plagio una bandera de la que ahora se siente orgullosa, o por perfiles como el de César Gutiérrez Priego, quien fuera abogado, según sus propias palabras, de uno de los peores torturadores y represores de nuestra historia, el general Mario Acosta Chaparro, Mario Arturo Acosta Chaparro. Uf, empezaste duro, Arturo. Tere, dice Arturo, uno de los poderes bajo la lupa como parte de, primero, visibilizar esto, otra, alertarnos sobre qué personajes no. ¿Cuál sería, con qué podríamos como ciudadanos estar tranquilos en esta segunda parte de esta elección judicial? Micrófono, Tere. Tu micro, Tere, tu micro. Voy. Creo que, como dice Arturo, ya hay un orden de cosas en el que la elección ya surtió efecto, aun cuando todavía no se efectúe en urnas, pues. Y tiene que ver con dos, sumo uno al que plantea Arturo. Se desmanteló el problema que estaba haciendo el Poder Judicial como poder contraestatal, como dique del sentido que las urnas decidieron darle a la vida pública del país, y además así se desarticuló cualquier intentona de que el regreso de la derecha en este país sea por la vía del lawfare, ¿no? Ya sea como estrategia golpista o como estrategia de entorpecimiento paulatino y de bloqueo paulatino del proyecto progresista de la 4T. En eso la elección ya pasó, aún sin que hayamos ido todavía a votar. El otro tiene que ver con que después del 1 de junio tendremos un poder judicial más vigilado que el que lo tenemos. La ciudadanía queda más atenta a algo que tenía tanto margen de maniobra impune, en parte porque habitaba en la oscuridad, en un espacio de la vida pública del país que nadie volteaba a ver, ¿no? Y que podía, por lo tanto, ser teje y maneje de las prácticas más nocivas, como lo hemos visto en los últimos meses que han salido a la luz todas estas prácticas. Entonces, en esos dos sentidos, creo que el balance ya es positivo. Ya es positivo no solo para la 4T, ya es positivo para la 4T sin duda, pero también es positivo para la ciudadanía y para la construcción de la democracia en México, ¿no? Ahora hay que ver cuáles son los resultados después de la jornada del 1 de junio, y en eso me parece que hay dos también tiempos, ¿no? Uno muy cortito y uno más larguito, de mediano plazo. El muy cortito tiene que ver con qué tan abultada resulte la votación. Creo que en eso sí se juega algo importante, porque una muy escasa o muy por debajo de los estimados votación
sería como tal vez el inicio de la posibilidad de rearticulación discursiva de la narrativa de la derecha, ¿no? Es decir, el inicio del fracaso del proyecto de reforma constitucional y de reingeniería estatal que planteó la 4T con el Plan C, ¿no? Aun cuando creo que esto es así, también creo que ahorita una votación no muy alta que pueda ser utilizada como espaldarazo plebiscitario para el Plan C y para la Cuarta Transformación y para la propia reforma judicial, Poder Judicial, de todos modos tiene el amortiguador de la impresionante popularidad y el arrastre popular de la 4T, así que creo que incluso en un escenario de votación no tan abultada como se tendría que dar para que sea un triunfo o un respaldo, un refrendo de lo que sucedió en las urnas el año pasado, aun cuando no sea así, creo que la 4T tiene mucho capital de background como para que no sea tan problemático. Y el otro, ese ya es inmediato, lo sabremos el 1 de junio en la tardecita, ¿no? Que tanto en la votación, la afluencia en las urnas sirva a qué reconstrucción de qué narrativa, ¿no? Y la otra me parece que tiene que ver con un resultado más a largo plazo que lo veremos relativamente pronto, porque hoy en día el Poder Judicial es un activo para la 4T. ¿Por qué? Porque es tan nefasto el Poder Judicial que toda su actuación abona a la consolidación del proyecto de la 4T como proyecto largoplacista, que se piensa a más de un sexenio, ¿no? Pero lo que suceda con el Poder Judicial después de esta reconformación, de esta gran cantidad, de esta gran camada de personas juzgadoras en tantos órdenes de la impartición de justicia, va a empezar a pesarle a la 4T, en positivo o en negativo. Hoy en día, en términos de capital político, el Poder Judicial es un activo para la 4T, un mal funcionamiento del Poder Judicial que se reconstituye a partir de las elecciones de este ejercicio inédito en urnas, pues puede ser un activo o puede ser un pasivo o incluso puede ser un déficit, ¿no? Y eso creo que lo empezaremos a ver pues ya con la actuación de las personas juzgadoras que manden de las urnas. Y por eso creo que es muy importante, y yo también quiero decir mis nos, y lo quiero muy rápidamente llenar de una anécdota. El fin de semana estuvimos en el ayuno que organizamos distintos académicos y académicas por Palestina, y al ladito de nosotros se nos puso el cierre de campaña de César Gutiérrez Priego, y además de todo lo que acaba de decir Arturo, doy fe de que esa campaña es todo lo que esta elección no debería ser. Discursos vacuos, liderazgos vacíos y frívolos, derroche de recursos, un templete de madera barnizada, súper así, fina y elegante, un sonido que daba como para un evento de 30,000 personas y había 50, casi todas evidentemente acarreadas, todas en una actitud bastante entre el desprecio y la agresividad franca contra la manifestación que estábamos haciendo en apoyo al pueblo palestino. Todo, de verdad, todo lo que esta elección no debería ser. No va por ahí la refundación de este importante escaño de la vida pública del país. Y ya. Bien, gracias, Tere Rodríguez. Federico Bonazo, tus innombrables, y hay mucho hate aquí en el chat. Están muy enojados los César Gutiérrez prietistas. Adelante, Fede Bonazo, tu micro primero. Perdón. Ahí está. Sí, mucho que decir, mucho que reflexionar. Yo creo que si nos logramos desprender tantito del hubiera, si la reforma hubiera sido implementada con una serie de recursos deliberativos que no tuvo, con unos tiempos para realmente rediseñar el sistema de justicia íntegro tan frágil y tan incompetente y tan corrupto que hay en nuestro México. En fin, si empezamos a acumular hubieras, nos desprendemos de una realidad tan evidente como importante, que es que hay elecciones. El próximo domingo se vota. Y yo creo que aquí hay una cualidad fundamental del proceso, que es que, contrariamente a lo que sostiene la oposición, hay suficiente diferencia entre perfiles como para hacer del acto de la votación un acto de suma responsabilidad ciudadana, cívica. Y el caso de César Gutiérrez Priego, que no es que haya algo personal con él, o con Yasmín Esquivel, son personajes que encarnan, como bien decía Tere, aquello
que exactamente se proponía, al menos en el discurso, cambiar, modificar de tajo y estructuralmente, según nos ha vendido la 4T, el Poder Judicial. Entonces, no es específicamente hacer campaña en contra de un personaje o no, claro que ya obligado a la hora del voto o no, pues inexorablemente estamos en ese juego que es desagradable, igual que es desagradable el juego de andar proponiendo listas públicamente y decir yo voto por tal o por cual, que se vale si es un caso o dos, pero ya cuando tú compartes tu lista o gente como el presidente, el hijo del presidente, José Ramón, el hijo del presidente de López Obrador, que ya pone directamente por quién sí, porque sus listas íntegras, sabiendo que eso implica casi un mandato para sectores muy amplios de la población que confían y que ante el galimatías que representa sumergirse en las cientos de biografías que hay que analizar, contrastar, de las cuales además hay que sacar todo aquello que está montado a propósito para ser seductor a la hora de la elección, porque ahora resulta que han brotado candidatas y candidatos al Poder Judicial que aman al pueblo, que están por la justicia social, algunos que están por los derechos humanos, otros no, que abiertamente manifiestan su postura punitivista, también han quedado allí desenmascarados por su propia torpeza. En fin, estamos ante un proceso que no ha sido diseñado como la magnitud del cambio prometido ameritaba y exigía, ¿no? La oposición elige el boicot sin entender que la suficiente diferencia entre las candidaturas hace que la elección no está ya elegida o ya está determinada, como dice Aguilar Camín, sino que vamos a elegir personas juzgadoras. Sí, son candidatas y candidatos al Poder Judicial que han hecho de políticos últimamente, se han asociado con sectores corporativos, con partidos políticos, sí, pero finalmente van a ser funcionarios juzgadores que van a influir en la vida cotidiana concreta de la gente. Y ese hecho tan fundamental, tan simplemente expuesto como fundamental para lo que es el futuro de México, no puede ser respondido con un boicot de berrinche antiobradorista. No, esto es una farsa y no lo acepto. No. La mala implementación, la falta de rigor en aspectos fundamentales que le podemos criticar a la reforma hoy ley, no amerita el desentenderse de la realidad que va a transformar o que por lo menos va a modificar en gran medida la elección. Después hay un entusiasmo de, ¿no? Ganamos el plan C, voy a ir a votar, estoy feliz. Y bueno, y cuando yo a alguna de estas personas les digo con cortesías, pero yo, oye, ya tienes los nombres, ya te fijaste. En el caso mío, por ejemplo, en Álvaro Obregón, yo tengo que, en total tengo que estudiar 102 perfiles, digamos. ¿Tú cómo la llevas con eso? No, bien, yo ya lo decidí, porque ya esto es muy fácil, ya hice mi tarea. Ah, bueno, estupendo, genial. Entonces, bueno, qué sé yo, estamos ante una realidad inamovible, un hecho absolutamente inédito, de una magnitud que acaso no, en sus resultados, no me animo, ni quiero ser agorero, ni quiero tampoco ser catastrofista, como es mucha gente, ¿no? que dice que esto es una farsa que va a representar el fin de la democracia. Para nada. Más bien lo triste sería que acaso esta reforma, lo veremos y ojalá esté equivocado, lo que más deseo en el mundo es estar equivocado, esta elección no cambie muy profundamente la estructura de un poder judicial que acarrea tantos lastres y sobre todo en su integridad del sistema de justicia. Gracias Fede Bonazo. Pues sí, solamente aclarar aquí en algunos seguidores, yo dije seguidores para decir César Gutiérrez prietistas. Ojo, no, ya están diciendo que dije que les estoy diciendo prietistas. Prieguistas sería, ¿no? Gutiérrez prieguistas. Prieguistas, perdón. Bueno, ahí está, corregido, y fue como y lo hice al azar, así. Entonces, pues todos ya están hasta dando sus listas y demás. Rápidamente, una pregunta rapidísima, respuesta casi breve. Arturo Cano, ¿ya tienes tu lista?
No, me han llegado un montón de listas de propuestas. He estado revisando algunas que están haciendo circular dirigentes de Morena, y me llama la atención particularmente que no aparecen ni Loretta Ortiz ni Yasmín Esquivel en esas listas que están promoviéndose, al menos aquí en la Ciudad de México. Es muy, muy curioso. Ni tampoco aparece el señor Gutiérrez Priego en lo que hace a los hombres que integrarán la lista de ministros y ministras de la Suprema Corte, ¿no? Me hace falta todavía revisar los que me tocan por el lugar donde vivo, pues algunos de los perfiles, como bien dice Federico, pues son un montón de perfiles que uno tiene que conocer. Si en una elección constitucional de diputados federales, locales, senadores, en fin, uno tiene dificultades, aunque sean pocos candidatos y estén muy identificados con los partidos, pues con esta modalidad pues está todavía más complicado, ¿no? Bien, gracias, Arturo. Tere, nos dicen que nos estamos tardando mucho. Es que es una labor a conciencia, no es así como en automático ya hacerlo. A mí me parece que en las coincidencias o en lo que han estado señalando, también he visto eso de Arturo, que ni Loretta, ni Yasmín Esquivel, ni Gutiérrez Priego aparecen en esas listas que han difundido. ¿Cómo vas en la tarea, Tere? Pues yo el único que tengo completo ya que no me falta ni me sobra ningún perfil es el del Tribunal de Disciplina Judicial. En todos los demás voy ya casi, pero en las magistrados y magistradas de circuito y en personas juzgadoras de distrito me falta mucho, porque además es difícil revisar tantos perfiles y la información que está en el de Ubica y Practica es muy escueta en muchos casos, y entonces hay que googlear. Y yo me quiero poner a pensar en toda la gente que no tiene un acceso como tan suelto a los buscadores, ¿no? Para hacerse de un criterio. Entonces, en esas dos boletas todavía voy bastante atrasada, pero ahí voy poco a poco. Sí, y gracias, Tere. Fede Bonazo, ¿cómo vas con tus listas? Dice Ellen García, yo sí hice mi lista checando perfiles. Y Raúl González, Arturo Cano, entonces, ¿por quién sí? No una lista en sí, pero entonces, ¿a quién le da su aval usted? Ahora sí, primero Fede y ahora sí. No, estoy muy lejos porque cuando te sumerges en las biografías, ves que son biografías, no sé, hay de todo. Hay candidatas a la Suprema Corte que han hecho cursos de astrología y lo ponen en su CV y dices, por Dios, ¿esto qué es, no? Y también hay otros perfiles que uno no conocía que parecen bien, pero luego dices, bueno, este está vinculado a tal, ¿no? El maestro Batis, bien ponderado por mí para el Tribunal de Disciplina Judicial en la mesa que tuvimos hace una semana, cuestionado por Arturo por razones de edad, pues ahora me tuve que recordar su rol como fiscal cuando el asesinato de Digna Ochoa, ¿no? Las primeras versiones de que era un suicidio, en fin. Es muy difícil enamorarte de un candidato o candidata, decir, wow, aquí está, sí es mi gallo, mi galla, esta va a cambiar. En general, el criterio que yo estoy usando es aquellos que no solo declarativamente, sino que a través de su biografía, incluso de los estudios que han cursado, estén más relacionados con el concepto de los derechos humanos. Aquellos perfiles que tengan esa concepción, me parece que son los que hay que empujar más, porque lo que me resulta muy preocupante es la visión punitivista de derecha, perfiles que francamente apoyan la prisión preventiva oficiosa o que de plano declaran que los delincuentes tienen menos derechos que las víctimas, y entramos ahí en este desastre y desajuste conceptual en el cual, bueno, asoma el buquelismo por detrás de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Y yo creo que ese es uno de las alarmas ante las que tenemos que estar más preparados. En fin, no, pero muy, muy lejos de tener la lista completa. Bien.
Dice aquí, no lo digo yo, dice, yo me voy a llevar mi acordeón a la casilla, es seleccionar a los mejores, no es un examen de memoria. Yo coincido, yo también estoy haciendo mi acordeón personal a mano para que no digan, ay, le dijeron o algo, pero ya tengo la mitad, ya voy en la mitad, pero pues es que también anda uno corriendo. Arturo, tú por alusión personal, ¿quiénes sí? Bueno, mira, de entre los perfiles que he revisado, me llama la atención y me parece que sería un digno ministro de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Es un abogado indígena, oaxaqueño, con una larguísima trayectoria en la defensa del territorio, de los derechos de los pueblos indígenas, con un gran conocimiento sobre todo lo que tiene que ver con pueblos indígenas y afrodescendientes. A mí me parece un perfil. Creo que también fue muy joven, al menos la organización a la que él pertenecía, los Servicios del Pueblo Mije estuvo ahí. Creo que fue también parte del bloque de asesores de los zapatistas en 1994. Él me parece una persona que haría un buen papel ahí. En los últimos años ha trabajado en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Bien. Gracias Arturo Cano. Y bueno, vámonos al otro tema, otro de los temas que tenemos. Una es, se cumplen 14 días del plantón de la CENTE. Hay una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación. No hemos sabido todavía de que pues siguen ahí. Y hoy la presidenta dijo que confía en que haya salida al plantón del CENTE. El diálogo está abierto. Lo ha dicho hoy en la conferencia matutina, y bueno, se hace esta negociación con también plantones y cierres de Reforma y de otras arterias importantes allá en la Ciudad de México. Tere Rodríguez. Y ahorita regresamos. No va Arturo primero. Arturo, bueno, es que como le di la palabra democráticamente, Arturo, 14 días, ¿por qué consideras que no ha avanzado la negociación? Ya han dicho, una de las cuestiones es de que no hay confianza en Mario Delgado, pero ahí está Leticia Ramírez, que fue parte de la coordinadora, ex secretaria de Educación temporal, ya hay un representante de Hacienda. ¿Qué esperar y por qué no ha avanzado como desearía uno? Bueno, si uno de los principales responsables del diálogo, en este caso el titular de la Secretaría de Educación Pública, llama al diálogo y al mismo tiempo dice, esa es la última llamada, y si no aceptan lo que les vamos a proponer, será porque tienen otros intereses políticos, pues ya entendemos muy fácilmente por qué no ha avanzado, o una de las razones por las que el diálogo no ha avanzado. Tú no puedes ser el negociador y al mismo tiempo lanzarte de esa manera, como lo ha hecho con mucha torpeza política desde mi punto de vista Mario Delgado, contra las personas que vas a recibir al día siguiente. Esta movilización de los maestros ha puesto en la agenda nacional un tema no resuelto, un tema que arrastramos desde hace décadas, que es el tema de las pensiones. Los presidentes hasta ahora, pues lo que hicieron fue patear el bote, ¿no? Se hizo la reforma en 2007 y luego se le han ido haciendo pues algunos ajustes, algunos cambios a la legislación que tienen que ver con las pensiones, pero sin tocar la esencia, el fondo del asunto, y sin que aparezca en el horizonte la posibilidad para grandes porciones de los trabajadores que se jubilarán en el futuro, la posibilidad de contar con una pensión digna. Creo que en algunos de los días anteriores, o alguna de las mesas anteriores, dije que quienes están ahora al frente de esta lucha de la CENTE son ya los docentes, las docentes que se van a jubilar por la ley de 2007. O sea, ya quienes van a padecer de manera directa esta reducción de sus ingresos en cuanto se retiren después de una vida de trabajo. Entonces, esto hay que agradecerle a la CENTE, creo yo, que se ponga este tema
en la mesa del debate, y es uno de los puntos que el gobierno de la presidenta Sheinbaum pues no ha querido entrarle. O sea, se ha dicho pues no hay más recursos que los que se les ha planteado, pero tampoco se ha abierto la puerta a una discusión sobre cómo resolver de fondo este tema de las pensiones sin emplear nuevamente pues parches o cambios menores que de alguna manera equilibran, como el fondo de pensiones que anunció el presidente López Obrador ya en la fase final de su mandato. Hay otra demanda de los maestros que tienen que ver con una institución gubernamental de difícil nombre, las siglas son USICAM, es la unidad para la carrera de los maestros y las maestras, y es la instancia responsable de los cambios de adscripción y de los ascensos de categoría o la promoción horizontal de los maestros, es decir, la instancia a la que deben acudir si quieren mejorar sus condiciones salariales por haber obtenido nuevos grados académicos o haber avanzado en puntos en su carrera. Ha sido una queja permanente de los maestros de que esta instancia no funciona, no sirve, no resuelve los temas fundamentales para los que fue creada, y en campaña la ahora presidenta Sheinbaum anunció y se llevó muchos aplausos. Yo recuerdo que ese día en el Zócalo, cuando la entonces candidata Sheinbaum dijo que escuchen los maestros, vamos a revisar y vamos a poner fin a la USICAM, por ahí en una de las filas más cercanas al templete estaba la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezada por Alfonso Cepeda. Bueno, hasta se pusieron de pie y le aplaudieron a la entonces candidata, pues porque era una demanda también del CENTE, no solamente de la CENTE. Ya como presidenta, Claudia Sheinbaum anunció que se harían consultas a los maestros para buscar con qué reemplazar a esa USICAM, y yo no he visto que eso avance, que esas consultas avancen, y pues llegamos a este punto de entrampamiento en el que ha aumentado la tensión y el choque entre la CENTE y la presidenta Sheinbaum. En algunas de las mañaneras de estos días ha sido muy evidente la molestia de la presidenta con los métodos de la coordinadora, y al mismo tiempo se ha emprendido en las redes sociales y algunos medios pues una crítica hacia la coordinadora que nos recuerda la ocurrida el sexenio pasado y el antepasado, y si nos vamos más lejos, nos recuerda también las expresiones de Carlos Conquitú, del cacique del sindicato hasta el 89. Y es curioso leer algunas de esas críticas, o incluso las expresiones del negociador, ¿no? De Mario Delgado, diciendo, tendrán otros intereses políticos. Pues ya nada más faltó utilizar la expresión de fuerzas oscuras que mueven, ¿no? O intereses extraños, etc. Entonces parece que ahí hay un entrampamiento, no se ve la salida inmediata, y vamos a ver si en esta mesa del día de hoy se puede avanzar. Hasta donde yo he sabido, pues, he tenido algunos datos a las pláticas y negociaciones que ha habido en estos días. La presencia de Leticia Ramírez tampoco ha ayudado mucho, pues porque ya la conocieron los maestros como negociadora cuando fue secretaria de Educación, y lo que ocurrió con ella cuando estaba al frente de la SEP es que todo terminaba en la reunión con el presidente, porque el presidente López Obrador fue el que estableció esa ruta, esa vía. Él abrió la puerta, una puerta que ahora la presidenta quiere cerrar. Ella dice con toda razón, bueno, pues para eso están los secretarios, sí, nada más que el presidente López Obrador, con toda la autoridad política que tenía, les había abierto la puerta. Luego se la cerró porque en la segunda mitad de su sexenio pausó esa relación con la gente, y si ustedes recuerdan, llegó a decir en algún momento, yo entiendo a los líderes y los respeto, pero sus bases son otra cosa, sus bases están con nosotros. En eso yo creo que no le faltaba razón. Bien, gracias Arturo Cano. Dice el Mariachi Ninja Tere Rodríguez, dice 18 años prometiendo que iba a abrogar la reforma del 2007 y ahora pues echan para atrás.
Esto es fundamental para que no avance la negociación. Eso es un dato y creo que no ha habido suficiente disposición de la 4T de reconocer este giro de timón respecto a un ofrecimiento sustancial de la campaña hacia un sector importantísimo como el magisterio y el sentido de realidad con el que aparentemente ahora dicen no es posible. Creo que además la operación que están haciendo en términos de se está cumpliendo porque el sistema de pensiones con lo del Fondo del Bienestar cambia, entonces no estamos en la misma situación. Creo que es una maroma y es una maroma bastante insultante para el magisterio. Ese es el fondo y creo que en el fondo sí está complicada la cosa porque pues la 4T tiene que moverse, el gobierno federal tiene que moverse de la sola enmienda vía fondos para el bienestar a la ley del ISSSTE, porque pues, se supone que parte de la desneoliberalización pasa por desmantelar esas reformas neoliberales y la ley del 2007 es un corazón de esas reformas neoliberales en lo que toca a los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, no basta que el Estado entre a subsidiar a las AFORES indirectamente, diciendo acá hay un guardadito con el que podemos compensar el mal esquema de pensiones que seguimos sosteniendo y no estar dispuestos a discutir, así sea en largo plazo, el no alcanza cuando no se ha avanzado en una reforma fiscal progresiva, pues no sabe a poco y creo que no se está entendiendo que sabe a poco, pero ese es el fondo. Yo creo que en esta negociación también hay mucha estancamiento por cosas más de forma y por cosas de forma que parece que la 4T parece no estar viendo. La elección de interlocutores, desde el momento mismo de la designación de Mario Delgado, este gran operador político que quién sabe por qué no está logrando operar con mucha agilidad este tema, pero desde la designación de Mario Delgado, políticamente se dio una señal de poco cuidado de la relación con la gente. Y ahora todo el bloque gobernante está actuando desde mi perspectiva no solo con mucha torpeza y con mucha ignorancia histórica de lo que ha venido siendo la CENTE, que además no es ignorancia histórica, porque Claudia Sheinbaum sabe perfectamente que los modos de lucha de la CENTE son estos hoy y lo fueron en sexenios anteriores, ¿no? No nos podemos llamar a la sorpresa. Es otro de esos sectores que habitan a la izquierda de la 4T con los que la 4T como que no sabe qué hacer, ¿no? Y parecería que les exige ponerse en su lógica en el que todo lo que vale es ver cómo mantenemos a flote a la 4T, como si no hubiera demandas que le quedan a la izquierda a ese proyecto de gobierno, ¿no? Pero no solo eso, sino que me parece que si vemos los discursos son indignantes y me parece que es muy difícil exigir temple político, casi que modales al magisterio democrático. Si se parte, por ejemplo, yo vi un spotcito, un video que hizo, un live que hizo Luis Alcalde, que verdaderamente es insultante, con todo respeto lo digo. Cuando se trata de la CENTE, se empieza a decir, bueno, es la dirigencia la de la cerrazón, porque las bases, y nos vamos a ir a preguntarle a todas las bases, desconociendo los mecanismos asamblearios de la toma de decisiones de la coordinadora, ¿no? Ahí hay una distinción entre dirigencia y base magisterial. Pero si se trata del CENTE, se puede pactar con la dirigencia la afiliación masiva de profesores a Morena. Es decir, es de un doble rasero. A la CENTE, por supuesto que también le insulta y le agravia la relación corporativista y oficialista de la 4T con el CENTE, ¿no? Entonces me parece que más allá del fondo, que está complicado y que habrá de verse cómo ir diseñando mecanismos de acercamiento al estado deseable, que es desmantelar el estado de cosas de la ley 2007, en lo que vamos viendo, la 4T no está abondando en las formas, está tratando con mucha torpeza y con mucho desprecio a un componente, a un actor político fundamental que le habita a la izquierda, que es el magisterio democrático. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Fede Monazo nos hacen bastantes comentarios y es algo que hemos visto últimamente. El discurso de odio hacia la gente de parte de gente muy cercana o gente que está cercana a la 4T cuando la gente se ha declarado de izquierda.
Y ese discurso de odio y ese huevones, váyanse a trabajar, no quieren hacer nada, no trabajan, no hacen, se ve bastante cercano al mismo discurso de la derecha. ¿Qué opinas al respecto? Triste y absolutamente de acuerdo. Hoy están emparentadas América Rangel, la diputada del PAN, con la Catrina Norteña, que es la cuenta disque obradorista de las más importantes en X, en su denostación y estigma a la gente. Esa es la narrativa, el monstruo narrativo que ha construido la 4T, que como tan bien explicaba Tere recién, se siente incómoda cuando otros reclamos de otros sectores, de otras izquierdas, de otros Méxicos, le tocan el hombro, le dicen, oye, también nosotros existimos y esto no se arregla, no se ha arreglado. ¿Qué onda? Y ahí la lógica de respuesta es, y yo lamento que la presidenta en algún punto haya caído en esa lógica de respuesta, es, bueno, es que tú no entiendes lo complicado que es el manejo, no es que lo digan así, pero lo dan a entender, ¿no? Estamos dando una verdadera lucha contra la derecha, estamos dando una lucha por la transformación, y entonces se convierte en una pelea retórica donde la verdadera acción de un Estado en defensa de los más castigados por el neoliberalismo se empantana en una defensa retórica, que, pues sí, lo dijo Tere y coincido, por momentos es del orden de lo insultante. Y lo insultante es que algunos recién llegados a la izquierda hoy te expliquen qué es la gente, ¿no? Y te digan que están haciendo todo lo que hacen porque saben que no van a ser reprimidos, entonces están pasando. Y que más que tocarse los extremos, como insinuó o dijo casi abiertamente la presidenta, que dijo que pues están pensando como la derecha, que algunos, no dijo todos, algunos maestros o algunos sectores de la gente estarían pensando de manera conservadora, que tiene que ver la reforma del Poder Judicial, aludiendo a que hicieron una de sus manifestaciones en el INE. Los extremos se tocan y estos nuevos conservadores. En realidad, los conservadores, no, el polo conservador contra reivindicaciones justas de la izquierda no está entre la 4T y la derecha opositora en este caso, está entre la gente que está defendiendo verdaderamente derechos y está elevando reclamos como acostumbra hacerlo con muchísimo sentido de la dignidad y de demostración de fuerza, porque es una organización política, no se trata de comentaristas, ahí sí que de izquierda buena ondita, es gente que realmente tiene una tradición combativa. Y lo que preocupa, voy a usar el término preocupar, es cierta naturalización de la insensibilidad a reclamos que no han sido saldados, ¿no? Y es imposible aquí no mencionar, como hicieron Arturo y Tere, a uno de los actores fundamentales de este territorio de negociación, ¿no? Parafraseando a la novela de Mark Twain, Un yanqui en la corte del rey Arturo, podemos decir que Mario Delgado es un priista en la corte de la 4T, es decir, su sola designación. Y no solo eso, la falta de sentido político para moderar algunas declaraciones, posturas, gestos, que denotan un desprecio que hace muy dudosa, muy cuestionable su designación en un lugar del gabinete tan fundamental. ¿Qué calculaban? ¿Que la gente se iba a quedar dormida ahora que empezaba el segundo piso de la 4T? En fin, ojalá, ese es mi deseo, que esta mesa haya resultado bien, lo veremos. Hay una guerra de narrativas, con esto concluyo, perdón. Hay una guerra de narrativas, ¿no? En la disputa de la simpatía o el encono de la opinión pública. Y allí la maquinaria brutal de propaganda, narrativa de la 4T, pues está atacando con muchísima fuerza al magisterio, y además distorsionando lo que son sus reivindicaciones, porque también tú puedes criticar algunas maniobras de la gente, no está prohibido hacerlo, ¿no? El problema es desvirtuar lo que son de raíz y estructuralmente hablando sus reclamos y los pendientes que hay. Fundamentalmente la ley del ISSSTE del 2007.
Gracias, Fede Bonazo. Tenemos el tema para abordarlo, el que tiene que ver con estas negociaciones de los Estados Unidos. Hablábamos sobre el caso de Joaquín Guzmán López, el Chapito, quien libra la pena de muerte en Estados Unidos, y también hoy se da a conocer este reconocimiento de culpabilidad del Minilic, el autor intelectual, quien habría ordenado el asesinato de Javier Valdés, nuestro colega periodista de Sinaloa. Está este tema y yo quiero, está este tema porque luego, Arturo Cano, ¿cómo Estados Unidos se sienta ahora con terroristas a negociar? ¿Y qué podemos esperar, además de qué dicen esas letras chiquitas que no sabemos en estas negociaciones? Bueno, pues Estados Unidos aumenta con este anuncio de que no habrá solicitud de pena de muerte al Chapito, aumenta la colección de capos bajo su protección, que es muy, muy amplia, muy extensa, ¿no? Y quizá lo que nosotros tendríamos que preguntarnos es cuáles son los efectos de este tipo de movimientos, de este tipo de jugadas en el territorio mexicano. Es decir, el hecho de que una de las figuras delincuenciales importantes pacte convertirse en testigo protegido o una reducción de su pena a cambio de cantar, tiene alguna repercusión en nuestro territorio, es decir, ayuda a que disminuya la violencia, por ejemplo, en algún territorio controlado por estos capos, ayuda a que tengamos justicia para las víctimas de personajes como este, ¿no? Este anuncio del Chapito pues se conecta con lo de ese otro personaje siniestro que ya había sido detenido y liberado y fue nuevamente detenido con otra causa, el conocido como el Minilic, cuyo nombre y apellido, Dámaso López, aparece en las averiguaciones en el expediente del caso del asesinato de nuestro muy querido colega Javier Valdés. La insistencia de la familia de Javier ha sido siempre que no habrá justicia mientras este personaje reciba protección en Estados Unidos, y pese a lo rimbombante y a que nos pasamos semanas hablando de lo que significaba que Estados Unidos calificara como terroristas a organizaciones criminales mexicanas, pues ya vemos que en lo concreto no se traduce en nada, porque terroristas o no, sigue pactando con ellos y otorgándoles beneficios siempre y cuando canten o siempre y cuando digan lo que la DEA u otra agencia estadounidense quiere que digan. Arturo Cano, Tere Rodríguez, ¿qué significaría? ¿Habría alguna cuestión, alguna revelación? ¿O por qué consideras que están llegando a pactar literalmente la gente que está en el cártel de Sinaloa con todos los antecedentes de la entrega del Mayo Zambada y toda esta situación? ¿Cuáles podrían ser lo que no estamos viendo tan claramente, además de los reconocimientos de culpabilidad y disminución de penas por parte de los Estados Unidos? O sea, lo preocupante es que Estados Unidos, al lado de tener su estrategia de combate al problema del ingreso de drogas químicas a su país, que es uno de los principales problemas que enfrentan y que se niegan una y otra vez a enfrentarlo como lo que es, como un problema de salud pública, y lo siguen enfrentando como un problema de seguridad, eso es un lado de la pinza, pero el otro lado de la pinza es que en realidad esto que hacen con la declaratoria de organizaciones terroristas, con la aprehensión a la buena y a la mala, es decir, por la vía de la extradición o por la vía de lo del Mayo Zambada, ¿no? A la buena o a la mala, la detención de grandes capos de la droga, en realidad no tiene que ver con una política de seguridad interior para ellos, sino en realidad con una política
de intervencional, ¿no? Es por la vía del el narcotráfico que están diseñando su estrategia de intervención directa en territorio mexicano, ¿no? Y en ese sentido no puede ser menos que muy preocupante y debe ser según yo, uno de los más importantes temas de las relaciones exteriores, de la bilateralidad, que han estado demasiado concentradas ahorita en el tema arancelario económico, importación, exportación, pero que muy pronto van a tener que verse atentas o tendrán que centrar su atención en cómo las decisiones de seguridad interior de Estados Unidos en realidad tienen un capítulo de intervencionismo, ¿no? Eso por decir algo, y la otra que creo que no estamos ponderando suficientemente de este lado de la frontera es lo absolutamente a poco que sabe la impartición de justicia del otro lado de la frontera, ¿no? Es decir, que a los capos se les castigue, se les procese allá por los intereses de sacarles qué declaraciones allá para tomar ciertas decisiones intervencionistas allá, no sabe, oigan, pero pues, si el grandísimo dolor se causó de este lado de la frontera, ¿no? Entonces, así como uno no escarmienta en cabeza ajena, pues uno tampoco, la justicia no se imparte en país ajeno, ¿no? Entonces, y además cada movimiento que hacen estos capos, capotes o capitos allá, pues tiene consecuencias concretas en reacomodo entre las mafias y los cárteles acá, ¿no? Entonces, pues allá se imparte justicia y acá se pagan las consecuencias. Entonces, creo que Estados Unidos está iniciando una estrategia muy agresiva de procesamiento de estos grandes capos o de capos medianos, y es una cosa con la que habrá que estar lidiando de este lado de la frontera, no solo como tema de seguridad, sino también como punto central de la bilateralidad. Gracias, Tere Rodríguez. Y por un lado, vemos, Fede Bonazo, estas negociaciones, y por el otro, este apapacho que hace la Embajada de los Estados Unidos hacia el gobernador de Jalisco por utilizar como a estos Cybertruck de Tesla como patrullas allá. 1,900,000, creo que habíamos dicho la cifra de cuánto cuesta. ¿Qué significa eso? Es un gobierno de Estados Unidos que concilia, negocia también en cuestiones comerciales. Seguro, la administración estadounidense declaradamente trabaja para Elon Musk y otros grandes ricos de una oligarquía que ha cooptado la función del Estado, porque lo ves desde el presidente mismo, es decir, y sustentada en toda una serie de declaraciones y relatos que coinciden, ¿no? Muy valorada siempre fue la independencia y la autonomía de las agencias y los departamentos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Pentágono, es decir, que había una verdadera separación de poderes en el vecino del norte, y ahora están todos con la mayoría trumpiana en el Congreso, de acuerdo a la construcción también de un relato muy preocupante que agrede a México, pero más que agredirlo en lo verbal, podría estar preparando el terreno para, por un lado, coquetear con si le compran a Elon Musk, nos vamos a ver más leves, pero por el otro, hacer maniobras en el Golfo de México navales poco usuales, andar metiendo ya drones y tener que estar la diplomacia mexicana todos los días intentando públicamente resistir impactos y declaraciones que no son de algún fanático de MAGA en una esquina perdida de Detroit, sino que son de Pete Hegseth, por ejemplo, ese animador de televisión que hoy conduce el Pentágono de lo que es la fuerza militar más importante de la historia de la humanidad. Es decir, ese disparate donde el presidente Trump puede festejar en el despacho oval que sí, que los aranceles, el anuncio, que los sube, que los baja, ha hecho millonarios a los 10 amigos con los que en ese momento se toma un video, lo comunica al mundo festejando que este de acá ganó 200,000 millones de dólares, este de acá le fue menos bien y nada más se llevó 100 millones. Es decir, es el cinismo ya
mandando, operando desde el despacho Oval, usando el Pentágono. Es decir, sería un chiste, sería una broma de los Simpsons si no es porque fuera cierto. Y en ese escenario tenemos a esta cruza, como siempre me gusta decir, entre Buggy el aceitoso y Rambo, que han mandado Ronald Johnson a la embajada de los Estados Unidos en México, lo cual me parece una provocación abierta. Que el primer acto público que hace el hombre es reunirse con su cuate de la CIPAC de la ultraderecha, Eduardo Verástegui. Son tiempos muy oscuros en ese sentido, muy, muy preocupantes. Gracias, Fede Bonazo. Llegamos al final de esta mesa. Postrecito de 1 minutito para cada uno. Arturo Cano, adelante. Bueno, pues este domingo nos veremos en las urnas. Me llama la atención ya en las últimas horas un pronunciamiento de la Asociación Nacional de Juzgadores que llama a no participar en esta elección. Me recuerda que muchas veces cuando eran criticadas algunas resoluciones de la Suprema Corte o de algunos jueces en particular, el argumento de estos juzgadores era decir, pues es que así está en la ley y yo me limito a aplicarla. Si no les gusta la ley, lo usaron ese argumento, por ejemplo, en el caso de la ley eléctrica y lo que le rebotaron al presidente López Obrador, pues si no le gusta, pues cambie la Constitución. Pues bueno, ganaron, cambiaron la Constitución, hicieron una nueva ley, la elección del Poder Judicial está pues ahí como parte del plan C, y ahora resulta que ese argumento pues ya no funciona, ya no vamos a aplicar la ley porque esta no nos gusta o no nos favorece. Veremos qué resulta de esta elección, cuáles son los perfiles que finalmente quedan, pero dejo ya para el final nada más unas líneas a manera de hipótesis de trabajo, a manera de preguntas. ¿A quién le van a deber el cargo los nuevos jueces y juezas? ¿A los electores o a la persona que los puso en un acordeón ganador? Creo que eso habrá que reportarlo el domingo y habrá que irlo viendo en el desempeño de las nuevas juezas y jueces cuando tomen posesión. Gracias, Arturo Cano. Tere Rodríguez, tu postrecito. Pues cierro muy brevemente con un tema que se nos quedó en la mesa por tiempo y que creo que abre una pequeña luz de que las cosas retomen una dirección correcta. Tiene que ver con los padres de Ayotzinapa y su interlocución con el gobierno. Hoy escuchaba a la presidenta no cerrarse a la posibilidad de que se cambie al fiscal Gómez Piedra, y creo que eso es importante. Creo que ahí hay otra oportunidad de que la 4T corrija el cuidado político con el que trata a un actor al que tenemos que acompañar en este caso de los chavos desaparecidos de Ayotzinapa. Así que bueno, por ahí se puede abrir una puerta, habrá que monitorear si sí sucede o no sucede. Y ya, nos vemos el próximo miércoles con el día después del 1 de junio. Claro que sí, Tere Rodríguez, gracias. Postrecito, Fede Bonazo. No, bueno, me sumo a la ilusión que genera la idea de que ojalá que este nuevo paso que ha anunciado Claudia Sheinbaum en una reunión con Ayotzinapa, con los padres y madres de Ayotzinapa, que en las primeras declaraciones de personas que acompañaron a la reunión fue en términos cordiales, la presidenta habla de volver a acercarse, en fin, de que abre nuevos métodos de investigación. Esperemos que esto arroje luz sobre uno de los casos de derechos humanos más paradigmáticos, que hasta que no se llegue al fondo de ese asunto, este país nunca podrá ser libre. Y a votar este domingo, no solo se va a escoger a jueces y celebrities consumidos por la política, se va a votar, hay muchos perfiles que así lo respaldan, no es tan fácil encontrarlos, pero debe haber y hay sin duda algunos que así lo muestran, que vale la pena cumplir con la responsabilidad ciudadana, el aceptar
así a ciegas que esto es una farsa y boicotear una elección tan importante me parece un acto de suma irresponsabilidad, un berrinche de la oposición, y el no entendimiento que la suficiente diferencia que hay entre los perfiles hace fundamental el identificar las buenas candidaturas y aquellas que evidentemente representan y encarnan todo aquello que se debía combatir con esta reforma judicial. Así que a votar, propongo yo. La democracia no es tan fácil de obtener y no es tan fácil de tener oportunidades democráticas como esta, que con todos sus asegúnes, complejidades, es sin duda y va a ser una jornada democrática. Gracias Fede Bonazo, gracias Arturo Cano y Tere Rodríguez por esta mesa de los miércoles, la mesa bella acá. Abrazo, gracias. Gran abrazo. Abrazo. Así es.